Poner a grabar. Les comparto pantalla. ¿Cómo les fue con el método de Cross? ¿Sí lo repasaron, lo revisaron? Hicimos un pequeño ejercicio introductorio, recordando siempre pues que es un repasito, pero que es necesario que estemos todos claros sobre el concepto del método. ¿Se genera alguna inquietud? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, señor, ya se ve. Ok, un momento mientras nos proyecta. Bueno, entonces recordando este método de Cross, es el método de distribución de momentos. En la sesión pasada hablamos de unos factores de distribución, ¿cierto? En función de una rigidez, considerando la rigidez de los elementos a flexión exclusivamente como EI sobre L, ¿cierto? Y que el resultado de este método nos permite obtener momentos en los extremos de cada barra. Este fue el ejercicio que planteamos, una viga de 14 metros en dos tramos, 8 y 6 metros, cargada con 2,5 toneladas metro, con sección constante y material constante, ¿sí? Aquí hallamos nuestra rigidez para cada uno de esos dos elementos, E y octavos, diciendo que E y eran las propiedades de material y de la sección respectivamente. Hallamos los factores de distribución, recordando también que en cada nudo yo distribuyo en función de la cantidad de elementos que tenga, ¿sí? Para un lado 43%, para el otro lado 57%, que siempre los factores de distribución en cada nudo nos tienen que sumar el 100%. No menos, no más. No menos porque no perdemos momento, no más porque no se nos incrementa el momento en el sistema. ¿De acuerdo? Empotramientos, tenemos factores de distribución cero, porque la naturaleza de este apoyo me permite acumular momento. Entonces, por eso no vamos a distribuir. Caso contrario, lo que ocurre con un apoyo articulado, ¿no? Dijimos que teníamos unos factores de transporte de 0,5 para nuestras barras prismáticas, considerando el efecto del extremo lejano, ¿sí? Si ocurre una deformación, si ocurre un efecto en el extremo de una barra, en su extremo opuesto ocurre el 50% del efecto. Por eso que tenemos ese factor de transporte. Hablamos de los momentos de empotramiento con las tablas que ya hemos manejado desde cursos anteriores y que como Cross es un método iterativo, entonces lo que hacemos es que con esos momentos de empotramiento estamos considerando las barras doblemente empotradas.
lo cual no es cierto. Por eso es que surge el método de Cross. ¿Por qué no es cierto? Pues porque sencillamente, si nos damos cuenta, bueno, aquí en los extremos tenemos momentos de 13.33, de 7.5, que pues para un empotramiento puede ser perfectamente esos valores de momento o cualquier otro valor de momento, ¿cierto? No nos preocupa. Pero en este nudo 2 sí debemos garantizar una compatibilidad de momentos, un equilibrio del nudo, ¿cierto? Entonces yo digo que los momentos, todos los momentos que llegan a este nudo tienen que ser cero, tienen que sumar cero. Entonces, por un lado me está sumando 13.33 negativo, por otro 7.5 positivo. Entonces, mi nudo no está en equilibrio. Para equilibrarlo, bueno, no está en equilibrio, tiene un desequilibrio o un desbalance, generalmente llamamos nosotros desbalance, de 5.83. ¿Qué es lo que hago? Que si mi desbalance es de menos 5.83, voy a poner un momento de más 5.83 en este nudo 2, que es mi nudo de estudio. Más 583. Pero ese más 583 lo distribuyo entre un 43% y un 57% de acuerdo con los factores de distribución de las barras que llegan a ese nodo. De esa forma, ese más 583 yo lo distribuyo en 251 y 332. Creo que esto me da 553. Ustedes ya me lo confirmarán. O ya lo revisamos la clase pasada. Y aparte de eso, eh, a cada momento que nosotros estamos incluyendo al sistema, necesitamos hacer un transporte al extremo lejano. 251, transporto el 50%, 1.25, 332, 50%, 1.26, y aparentemente ya nos queda cerrado para esta condición de trabajo, para esa estructura, el sistema. ¿Qué grado de indeterminación estática es esta estructura? Tiene esta estructura. 4. 4, grado de indeterminación estática 4, ¿cierto? Pues pensemos en que si la hiciéramos por el método matricial, ¿cómo sería el planteamiento? Dos elementos, tendría solamente 2 grados de libertad por solucionar, ¿sí? Siendo una viga, ¿no? Y posteriormente, lo que hacemos es que a partir del momento del empotramiento, que es la solución de barras doblemente empotradas, empezamos a sumar todos los momentos que se van acumulando en el sistema. Este ejercicio, pues, converge muy rápidamente en una sola iteración, ¿sí? Ya vamos a ver que hay otros ejercicios que seguramente tienen más ciclos. Pero entonces, aquí sumo esto rápidamente y me da 14.58. Lo sumo por columnas. La columna del momento 1, 2, la columna del momento 2, 1, la columna del momento 2, 3, la columna del momento 3, 2. Y ahí tengo los momentos en los extremos de cada barra. Tengo 2 barras, cada barra tiene 2 extremos, pues voy a tener 4 momentos allí. Y que gráficamente lo que hicimos fue esto. Propusimos una solución inicial donde eran barras doblemente empotradas, pero dijimos que ese desbalance que se presentaba era este, entonces como si comprimiéramos esa diferencia, la roja la estiráramos, la azul la bajáramos, entonces eso implica que en los extremos lejanos también tenga un efecto. Si aquí bajo, aquí subo en el nudo inicial, ¿cierto? Por eso empezando de 13.30, subí a 14.50, y de 7.50 lo estiré un poquito más, llegar hasta 10.80 y bajando en el extremo opuesto de 7.50 a 5.84. Que hicimos la sumatoria, calculamos cortantes y graficamos cortantes. ¿Alguna pregunta de esto que fue lo que hicimos al final de la clase pasada? ¿Ya se entendía el método de Cross? Básicamente lo que tenemos que hacer es esto: reducir estas diferencias para garantizar esta compatibilidad. Aquí en un solo ciclo las redujimos,
Puede que no pase eso, sino que en el primer ciclo la reducimos un poquito, después otro poquito, después otro poquito, hasta que lleguemos al cero, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo nosotros en cada iteración, de una forma visual. Profe, una pregunta. Señor. Es que yo tengo unos ejemplos que ya habíamos hecho y no se supone Ujú. que teníamos que ir haciendo ciclos hasta que dieran cero, el balance. Eso lo hicimos. Ya aquí llegamos a cero. Aquí en el primer ciclo nos dio cero. Aquí en este primer ciclo ya nos dio cero. Si sumo estos 4 momentos, ya estoy en equilibrio. Ah, ok, ok, ok. Es precisamente este método de 4 grados de libertad, veámoslo así, si utilizáramos un método tipo, no sé, de formaciones compatibles, ustedes ya dirán, uy, nos toca armar 4 o 5 sistemas adicionales. Pero vean que aquí en Cross los solucionamos muy rápido, muy rápido. Y sobre todo que, como vamos a ver hoy, ya esto lo podemos programar y si la programación es adecuada, como siempre les digo, pues nos puede rendir mucho, ¿no? ¿El cálculo de cortantes sí les dio lo mismo? ¿Sí lo chequearon ustedes? Sí, señor. Perfecto, listo. Pues porque es algo que nos va a tocar hacer. Recuerden, nosotros, al igual que en el método matricial, estamos obteniendo los valores en los extremos, esos valores en los extremos. Un momento, un cortante y un axial llegado el caso, ¿cierto? Ya después, para hacer los diagramas, pues yo ya tengo un poco de bagaje estructural, ¿cierto? Cursos de estática, cursos de mecánica de materiales, de análisis, uno para llegar ahorita. Entonces ya la gráfica la pueden plantear. O haciendo el método de cortes también, pueden decir, ingreso con tanto, en axial, cortante y momento, a una distancia X que ustedes quieren plantear, ¿sí? Con una carga de tanto, ¿cuál va a ser mi cortante axial y momento en, en ese lugar en particular? ¿Sí? Entonces ya ustedes conocen de diagramas. Otro ejercicio. Una viga de 3 luces, 6, 7 y 5, 18 metros, ¿cierto? De inercia y sección constante sometida a una carga de 2,35 toneladas metro. Pregunta, de lo que hemos visto, particularmente con chicos que no, con los que no tuve la oportunidad de compartir el análisis uno, el método de Cross sí es como lo manejaron el semestre pasado, cursos pasados. ¿Se entiende el concepto de lo que estamos haciendo? ¿Hay algo nuevo que ustedes me digan, no, no se hacía así, no lo entendí así, era más claro antes? ¿O vamos bien? ¿Se logra entender lo que estamos haciendo? Sí, se Sí, sí, entiende, señor. profe. ¿Sí se entiende? ¿Sí era como se había visto antes? Pues no o en el caso mío, pues me lo explicaron muy similar, pero sí, yo entiendo. O sea, Ok, teóricamente sí es lo mismo, pero sí. listo. Eso es lo importante. O sea, no estamos diciendo que, que, que haya formas diferentes de hacerlo, ¿cierto? Solo que el concepto sí quede claro. O sea, la parte de transporte, la parte de lo que yo estoy haciendo en cada ciclo, ¿sí? Que me parece importante no solo meternos mecánicamente a solucionar un ejercicio, iterar, 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 pero perderle el sentido, sino que veamos que en cada iteración lo que estamos haciendo es reducir esa diferencia. A ver que nos cargue un Excel y miramos cómo planteamos este método de cross.
El procedimiento se vuelve mecánico, pero pues como les digo, la idea es interpretarlo. Recuerden ya, digamos que históricamente el método de Cross fue el que se utilizó antes de incursionar en el análisis matricial. ¿Sí? Entonces era la forma donde nuestros ingenieros de vieja guardia, antes de los sistemas y demás, pues utilizaban la forma como ellos daban solución práctica y ágil a las estructuras. Pero pensemos que era con calculadoras, que un edificio no tenía 3 vanos, sino tenía muchos vanos, ¿cierto? Que no tenía una viga, 2 vigas, 3 vigas, sino que en altura pues tenía un gran desarrollo. Entonces, pues el trabajo, creo yo, de los ingenieros estructurales antes de que llegáramos con la computación era mucho más exigente. Ahorita pues no es que no sea exigente, pero digamos que cada época tiene sus diferentes vicisitudes. Ahorita pues nosotros ya lo mencionamos previamente, hacemos análisis por ayuda asistidos por computador con mucha más tecnología, obviamente, ¿sí? Eh, Teniendo unos de sus resultados eventualmente más precisos. Pero pues no es nada, ¿cómo decirlo?, desmeritorio el trabajo que hacían nuestros ingenieros con las herramientas que tenían en su momento, ¿sí? Porque yo escuché alguna vez que los ingenieros antes, ingenieros civiles en general, de todas las ramas de la ingeniería, se graduaban tarde, 30, 35 años, ¿sí? Porque estudiaban, que tocaba aprender muchas cosas. De hecho, creo que nuestros programas académicos ahorita no contienen sino como el 50% de lo que antes aprendían, porque aprendían de topografía, aprendían de aguas, pero temas muy a fondo, mucho más a fondo. Ahorita pues con la incursión de las especializaciones y demás, pues digamos que casi que nos dan unas materias básicas, ¿cierto? O más bien unos conocimientos básicos generales de todas las asignaturas asociadas a la ingeniería civil, suficientes para que tengamos un adecuado desempeño profesional, pero que si queremos profundizar, pues nuestros estudios de posgrado ya nos permiten ahondar en diferentes áreas. Bueno, aquí planteando nuestro método de Cross, vemos que tenemos 4 nudos, ¿cierto? Entonces, en este nudo 1 voy a poner mi momento de 1 hacia 2. ¿Qué pasó? ¿No está escribiendo? Sí. Mi momento de 1 hacia 2. Acá voy a poner un momento de 2 hacia 1. Voy a tener un momento de 2 hacia 3. Vengo por acá. Momento de 3 hacia 2. Un momento de 3 hacia 4. Y por acá un momento de 4 hacia 3. ¿Cierto que sí? Puede que para que nos quede más organizado, yo haga una topología previamente. Por acá voy a tener una topología. Yo digo que tengo un elemento 1, un elemento 2 y un elemento 3. Del elemento, recordando que nuestro material y nuestra sección es constante, ¿cierto? Y nuestro factor de rigidez es EI sobre L, pues yo necesitaría al menos esas consideraciones. Yo tengo una sección, digamos, para hacerlo de una forma más general, una sección de B por H, ¿cierto? Una longitud, trabajando siempre en unidades consistentes, ¿cierto? Entonces aquí puedo calcular una inercia en metros a la 4 puede ser, ¿cierto? Son
Tengo un módulo de elasticidad. Para este caso debería ser en toneladas metro cuadrado, ¿no? Para que tengamos unidades consistentes. Y acá yo podría calcular el EI sobre L, ¿cierto? De acá, ¿qué información tengo? Las longitudes. Longitud 1 de 6 metros, longitud 2 de 7 metros, longitud 3 de 5 metros. Aquí voy a hacer nuevamente, como lo hacíamos en análisis matricial, voy a dejar en rojito los valores que estoy incluyendo dentro de mi programa para también poder hacer un poquito de sensibilidad. La inercia, módulo de elasticidad y el I sobre L. Esto va a ser un cálculo, el E por I dividido entre L, ¿cierto? Inercia, ¿qué inercia le ponemos? 1. ¿1? ¿Por qué 1? Que al final Ahí puede ser ese cualquiera valor, porque al ser constante, sí, no tiene Ojo, gran... puede ser cualquiera, pero que tiene que ser la misma. Lo mismo el material, ¿no? Supongamos que sea concreto, supongámoslo. ¿Cuál es el módulo si sea del concreto en toneladas metro cuadrado? ¿Cuánto les da? Son del orden de 20.000 kilonewton metro cuadrado. Pasar kilonewton a toneladas. Perdón, 20.000 newton metro cuadrado, ¿cierto? Milímetro cuadrado, newton milímetro cuadrado. Eso pasado a toneladas metro cuadrado, ¿cuánto me da? Dos millones 39.432, ingeniero. 2 millones de ese orden. Sí, señor. Me están diciendo que el material va a ser constante, ¿cierto? Puedo suponer otro material, pero tiene que ser el mismo material, ¿cierto? Y la inercia, voy a suponer que sean vigas de 4 de base, 40 centímetros de base por altura 0,6. Estoy suponiendo aquí, ojo, esto me va a servir más adelante para otra cosa. Puedo decir que la inercia va a ser la base por la altura al cubo, todo eso dividido entre 12. ¿Sí les está dando ese valor de inercia? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Se acuerdan qué era lo que hacíamos?
Factor de distribución. Factor de distribución. Voy a poner por acá. Factor de distribución. ¿Cómo calculo factores de distribución? De 1 hacia 2. 0. 0. ¿Por qué era 0? Por el tipo de apoyo. Ok, entonces como lo estoy poniendo ya a mano. Listo. Me voy a adelantar. De 4 a 3 también sería 0, ¿no? Por la misma razón. Tengo el mismo apoyo empotrado. De 2 a 1, ¿cuánto les está dando? 0,54. 0,54. ¿Cómo lo obtuvieron? De 2 a 1, recuerden entonces que va a ser esta inercia, la del elemento 1, ¿cierto? Dividido entre la suma de inercias del elemento 1, bueno, de rigideces más bien, del elemento 1 y del elemento 2. Entonces va a ser esta rigidez del elemento 1 dividido entre la rigidez del elemento 1 más la rigidez del elemento 2. Muy bien, 0,54, Sergio. La de 2 hacia 3 pues va a ser que esta rigidez del elemento 2 sobre la suma de estos dos. Entonces voy a aprovechar esta expresión. Y acá ya no es I14 sino I15. Y me da 0,46. Los dos me están sumando 1. ¿Sí? Estoy garantizando que ahí tengo el 100% de la distribución. ¿De acuerdo? De 3 hacia 2 y de 3 hacia 4, ¿cuánto dan esos factores de distribución? 0,42 y 0,58. 0,42, 0,58. ¿Lo están haciendo todos? Sí, señor ingeniero. Sí, profesión. ¿Sí? Ok, entonces, de la misma forma, voy a coger acá, me llevo esta formulación donde estoy diciendo que va a ser de 3 hacia 2, va a ser la rigidez del elemento 2 dividido entre la suma de los elementos 2 y 3, 0,42. Y acá, aquí va a ser 16, ¿cierto? 0,58. Ahí estoy dejando con cifras decimales porque para garantizar que esta suma me dé 1, voy a decir que el de acá es 0 y ya tengo mis factores de distribución. ¿Listo? ¿De eso hay alguna inquietud? ¿Cómo calculo los factores de distribución? ¿Por qué me tomo el No, trabajo de hacerlo aquí más, de forma más desglosada? Porque es que muchas veces se tiene el concepto erróneo que lo que hago es que sumo aquí la rigidez de los 3 elementos. No, y no es correcto. Aquí, para hacer la distribución, yo distribuyo en función, o pondero más bien, en función de la rigidez de los elementos que están llegando a ese nudo. Entonces, por eso aquí en el nudo 2 no interviene el elemento 3. No tiene ni por qué intervenir el elemento 3. ¿De acuerdo? Entonces, eso que nos quede, nos vaya quedando claro. Sé que para ustedes en este momento puede ser muy evidente, por lo que ya tienen unas nociones del método. Entonces, por eso vamos un poco más rápido al respecto. ¿Qué más hacemos después de factores de distribución?
El de transporte. Los de transporte, ¿cómo los calculo? 0,5 para una sección prismática. Punto 5. Entonces aquí le voy a poner punto 5. Acá les pongo punto 5. Acá le pongo punto 5. Listo, ¿qué más hago? Momentos de Los momentos empotramiento. de empotramiento. Momentos de empotramiento. Entonces, para mis momentos de empotramiento, sabemos que tenemos unas tablas y que para este caso en particular vamos a tener unas cargas uniformemente distribuidas o elementos con cargas uniformemente distribuidas. ¿Sí? ¿Cómo calculo esos momentos de empotramiento? Con WL cuadrado sobre 12. Va a tener W, una carga en toneladas metro, ¿cierto? Vamos a dejarlo bien por aquí arriba. De 2.35. Y acá yo puedo calcular el momento de empotramiento para el elemento 1 de W por, bueno, incluso esa W la voy a fijar, W por L, que será esta, al cuadrado dividido entre 12, 705, Sí, señor. 705 para el elemento 1, 96490, elemento 2 y elemento 3. Entonces, recordemos que por signos, esta es positiva, esta es negativa, ¿cierto? Para el elemento 2, positiva, para el elemento 2, negativa 960, para el elemento 3, positiva, para el elemento 3. Las dejé como cálculo para que todo nos quede como más organizado. Esta voy a dejarla aquí en rojito, que fue el valor de carga que incluimos. Y voy a decir que esto es W L cuadrado momentos de empotramiento. Aquí yo voy a trazar una línea. O acá más bien trazo una línea donde estoy separando. No es que tenga que ser así, no, son chocheras mías. Estoy separando parte de lo que son factores de lo que son momentos de empotramiento. ¿Por qué? Porque es que visualmente después yo sé desde dónde empiezo a sumar. A veces se comete el error de que se empieza a sumar incluso desde los factores de distribución. Y pues vean que aquí estaría sumando una tonelada metro más, ¿sí? Lo cual no es cierto. Esos factores de distribución son adimensionales. Yo empiezo a sumar esa parte de mis momentos de empotramiento. ¿Listo? ¿Qué más tenemos entonces nosotros? ¿Qué más hacemos? Ahora ya sería el balance de transporte. Bueno, entonces un balance de un transporte, pero para que haya balance, o sea, para que exista la necesidad de hacer balance, debe existir un desbalance,
¿cierto? Entonces yo tengo que pasearme nudo a nudo a ver si están en equilibrio o no están en equilibrio. Particularmente, pues nudo 1 y nudo 4 no me van a interesar. ¿Por qué? Porque allá son empotramientos y acá me está diciendo en el nudo 1 hay un momento de 705, en el nudo 4 hay un momento de menos 490. Y pues, como es un empotramiento, digo, puede ser eso o puede ser otro valor, ¿sí? Entonces, esos dos nudos, esas dos condiciones de apoyo, digamos que yo las voy a tener en cuenta, así como de ladito, pero no van a ser el centro de estudio de este ejercicio en particular. Voy a preocuparme por el nudo 2 y por el nudo 3 para garantizar también su equilibrio. Nudo 2, ¿qué ocurre? Miremos, por izquierda está llegando un momento de 705, por derecha está llegando un momento de 960. ¿Está en equilibrio o no está en equilibrio? No, señor. No, no está en No está en equilibrio. equilibrio, no está en equilibrio, entonces nos toca equilibrarlo. ¿De cuánto es el desbalance? Pues miremos acá, voy a poner, al sumarlo, resulta que tengo un desbalance de 2,55. Ese es el desbalance que existe. Me toca repartirlo en ese número. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ese desbalance, la suma de estos dos valores, ¿cierto? Yo lo voy a distribuir una parte en este factor de distribución, ¿cierto? Voy a fijar la celda de 19, tocaría fijarla. Pero como el momento es positivo, el desbalance es positivo, yo tengo que aplicar un momento negativo. Entonces acá le voy a cambiar de signo, ¿sí? Ahí le cambio de signo para decir que a esa barra le voy a poner un momento de 1,37, que es el 54% de ese desbalance que existe, que es de 2,55. Y acá le voy a poner el 46%, 1,18, ¿sí? Si yo totalizo ahorita lo que ya está pasando en este nudo, miremos, me dice que la suma es 0. ¿Sí? Ah, bueno, ya le logré dar equilibrio, lo que pasa a izquierda y lo que pasa a derecha. Pero ¿qué ocurre? Que después de hacer el balance, me toca hacer el transporte. Entonces aquí yo lo escribo como balance y acá lo escribo como transporte. ¿Sí? ¿Y el transporte qué es? Que mi extremo cercano donde estoy aplicando el efecto, el M21, le aplico 1,37. En el extremo lejano, o sea, 1,2, le aplico ese 1,37 afectado por un factor de transporte de 0,5. Entonces allí voy a tener menos 0,69. Ahí redondeando las dos cifras. Y lo mismo ocurre para el caso opuesto. Mi nudo cercano va a ser el 2,3, mi extremo lejano en esa barra va a ser el 3,2. Lo que yo digo es que aquí voy a tener este efecto afectado por un 50%, por ser el extremo lejano. O sea, de 1,18 va a ser 0,59. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, lo hemos hecho así siempre, ¿verdad? No sé si lo hayan hecho en Excel o lo hayan hecho a Sí, mano, señor. pero aquí creo que nos rinde. La idea es entender el proceso. Entonces, aquí lo que hice fue estabilizar mi nudo 2. Recordemos que el ciclo siempre va desbalance, aquí lo hallé, hago el balance y hago el transporte.
Nudo 2, como siempre me toca pasar ahora por el siguiente nudo. Ya pasé por el 1, ya pasé por el 2, pasé por el 4, me salté el 4, ahora voy al nudo 3. Entonces veamos que en el nudo 3 también tengo un desbalance. Ahora va a ser negativo de 470. ¿Qué hago? Pues toca entonces, por eso aquí me estoy copiando las fórmulas. Si me queda bien organizado, aquí lo que digo es, estos 470 voy a distribuirlos. Obviamente, si el desbalance es negativo, me toca poner un signo positivo. Aquí le cambiará el signo. Ese desbalance repartido en el 42% aquí en este caso. Y acá tendríamos el 58%. ¿Están dando sus valores? 1,96 y 2,74. Sí, señor. Sí, señor. Si, a- si aquí los tomo nuevamente y sumo hasta donde hice el balance, vean que estamos en cero. O sea, me sirvió el balance que hice. Esto me suma 470, obviamente, ¿sí? Pero positivo. Ahí está. 470 y 470 menos 470 me da 0. Lo que pasa es que es 470 distribuido en función de la rigidez, ponderado de esa forma. Cuando hago el balance, nuevamente voy al transporte. Entonces, el extremo lejano del 3,2 es el 2,3. Digo que este 1,96 lo multiplico por el factor de transporte. Y acá el extremo lejano de 3,4 es el 4,3. Digo que este 2,74 lo multiplico por mi factor de transporte. Que ya les arreglo un poquito. Y ya pasé por mi nodo 1, mi nudo 2, mi nudo 3 y mi nudo 4. Entonces ya terminaría mi primer ciclo. Acá yo digo que termino mi ciclo 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Como siempre. Ahí vamos bien. Perfecto. Así tiene que ser. Terminé entonces mi primer ciclo. ¿Qué hago ahora? Pues resulta, miremos que cuando yo sumaba hasta el balance, todo era perfecto, todo era dicha. Pero resulta que cuando yo sumo todo lo que hay al terminar el primer ciclo, ese transporte me volvió a hacer un desbalance. Miremos, el desbalance ahora es de 0,98. Aquí dice, si sumo todo me da 0,98. Si sumo todo en el nudo 2, si sumo todo en el nudo 3 me da menos 0,59. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que al hacer el transporte del otro nudo, me volvió a desbalancear el nudo que yo tenía. ¿Sí? Entonces, ahí yo voy a hacer mi siguiente ciclo. Vamos a ver si nos quedó bien programado o no nos quedó bien programado. El desbalance es de 0,98, ¿cierto? Para el nudo 2. Ese 0,98, pues ahora me toca aplicar un momento de menos 0,98 repartido entre un 54% y un 46%. O sea, acá está mi momento de 0,98 distribuido entre un 54%, aquí estamos bien, distribuido acá en un 46%, estamos bien, ¿sí? O sea que si sumo todo hasta acá, vean, nuevamente vuelve a ser 0. Genial. Hago el transporte. La mitad del efecto pasa a M12 por un lado y la mitad del efecto pasa a M32 a la otra barra.
Nudo 2. Nudo 3. Tengo un desbalance de 0,59, el cual distribuí proporcionalmente un 42% M32 y un 58% M34. Aquí chequeo nuevamente y estoy en ceros. Me sirvió el balance que hice, era balance. Esa es la línea de balance. Y ahora pues distribuyo la mitad del efecto a mi extremo lejano de 3,2 es 2,3 y la mitad del efecto a mi extremo lejano de 3,4 es 4,3, ¿sí? Me da 0,17 por un lado, 0,12 por el otro lado. Y nuevamente, si vuelvo a sumar todo lo que llevo hasta el momento en mi nudo 2, tengo un desbalance de 0,12, que fue ese residuo, el último cálculo que hice, que recuerden que viene, es de acá, del transporte. Entonces me volvió a desbalancear el nudo 2 y por ende también el nudo 3 se me volvió a desbalancear. ¿Estamos? ¿O no estamos? Sí estamos. Ciclo Sí, 2. sí, señor. Ciclo 3. Ay, vean que ahora sí no es como tan ágil como nos salió la primera clase, que la primera clase siempre es más chévere porque todo es más rápido, pero que me interesa que tengamos claro el concepto. El desbalance de 0,12 lo repartí nuevamente, 54 y 46, transporté la mitad del efecto, el desbalance de 0,23 lo distribuí, 42%, 58%, 0,09, 0,13 respectivamente, distribuí el efecto, aquí ya estoy confiando en la programación que hice, ¿cierto? Ciclo 3, y miremos que el desbalance cada vez es más pequeño. En el nudo 2 inicié con 2,55, después pasé a 0,98, después pasé a 0,12, después pasé a 0,05, ¿cierto? Entonces, en cada ciclo estoy reduciendo ese desbalance. Estamos viendo es que en cada ciclo, esta diferencia se va reduciendo, va siendo más pequeñita, más pequeñita. ¿A cuánto tenemos que llegar? ¿De cuánto Cero. tiene que ser el desbalance? Cero. Lo que pasa es que ahorita, como ya tengo dos nudos, le estoy balanceando acá y balanceando por acá, ¿sí? Tengo otro elemento por allá al final. Ciclo 4. Entonces, si todo esto sigue ocurriendo, vean, ya bajé de 0,05 a 0,01. Bajé de 0,03 a 0,01. Puedo seguir mis iteraciones. Ya llegué a cero. Yo generalmente para cerrar mis cifras significativas hago unos 2 ciclos más. Aquí tengo ciclo 1, ciclo 2. Miremos a ver cuántos ciclos hicimos. 7 ciclos, ¿cierto? Desde el quinto creo que ya había podido parar, pero yo siempre dejo no unos 2 ciclos de más como por ajustar decimales, los cuales ahí ya no estoy viendo, pero sí, me permite hacer esa revisión. Y llegamos a un desbalance de cero, ¿cierto? Igual acá tampoco estoy ya transportando nada a los empotramientos, ya podría dar solución a mi ejercicio. ¿Cómo es la programación? ¿Nos funciona? ¿Es ágil? Sí, señor. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Excel es una calculadora, ustedes lo saben. Son solo los números que estamos metiendo ahí, pero pues la idea es que sepamos qué es lo que está haciendo realmente nuestros cálculos. No operar mecánicamente porque pues para eso no estudiamos ingeniería, ¿cierto? Para ser usuarios de un programa como tal,
No solo para eso estudiamos ingeniería, solo que acá estamos plasmando unas metodologías de solución de estructuras de una forma estructurada. Y vemos qué es lo que está pasando en cada ciclo. Si ya es entonces correcto todo lo que estamos diciendo, aquí yo generalmente trazo una línea un poco más gorda, más gruesa para decir, terminé mi ciclo de Cross y totalizo. 605, no sé si ustedes lo están haciendo paralelamente y les está dando lo mismo o no les está dando lo mismo. Control C, Control V, totalizo acá, totalizo acá, totalizo. Momento 1, 2, 605, momento 2, 1, menos 904, momento 2, 3, más 904, ¿sí? Está en equilibrio 0, ¿cierto? Momento 3, 2, menos 8, 14, momento 3, 4, más 8, 14, también este nudo está en equilibrio. Momento 4, 3, menos 3, 28. Pues acá es un empotramiento, puede ser. Momento 1, 2 también es un empotramiento, puede tener ese valor. ¿Tuvimos los mismos resultados? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, acá hicimos eso. Ahí tenemos nuestros factores de distribución, ¿cierto? Es para no dar unos resultados que salgan así como de la manga, ¿cierto? Tuvimos un ciclo inicial, momento de desbalance, de balance, transporte, ¿sí? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Aquí solo hice 6 ciclos, vean, pero llegamos a los mismos resultados. 605, 904, 814, 328. Allí está. ¿Qué hacemos ahora? Pues resulta que es esta gráfica que les presenté acá. Se llama una gráfica de convergencia, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en cada ciclo? La puedo generar por acá abajo. Aquí a un lado puede ser. Puedo decir que en el ciclo 1, más bien el ciclo 0, cuando yo inicio, mi desbalance es de 2,55, en el ciclo 1 es de 0,98, en el ciclo 2 es de 0,12, en el ciclo 3 de 0,05, en el ciclo 4 de 0,01, 0, 0, 0, ¿cierto? Y acá digo ciclo 0, 1, hasta llegar al ciclo 7, ¿cierto? Esto ocurre en el nudo 2. Y en el nudo 3 digo que en el ciclo inicial, cuando tengo empotramiento perfecto, es 470, después pasa a 0,59 negativo, después pasa a 0,23, después pasa a 0,03, después pasa a 0,01, 0, 0, 0. ¿Sí? Y en esta gráfica de convergencia, pues voy a graficar eso que ocurre ciclo a ciclo en el Excel. Sí, una gráfica de dispersión que muestre líneas. Y allí está la gráfica de convergencia. Bueno, voy a tapar los datos. Convergencia. ¿Sí? Entonces, ahí que estoy viendo. El nudo 2 es el azul. Empecé con un desbalance por acá, arriba,
de 2.55, en el primer ciclo lo bajé a este valor 0.98, vean que bajé considerablemente. Después lo bajé 0.05, perdón, 0.12, que es este valor. Y ahí me fui, por eso dije, en el cuarto o en el quinto ciclo ya puede parar porque vean que ya es cero. Ya me estoy yendo por ahí prácticamente, es asintótico. ¿Sí? Siempre tengo que llegar al cero. Mientras que en el nudo 3 empecé fue con desbalances negativos. Por acá arriba, o abajo más bien, menos 470, bajé a 0.59. Miren que en este primer ciclo la convergencia fue mucho más rápida. Porque en el nudo 2 pasé de 2.55 a 0.98, mientras que en el nudo 3 pasé de menos 470 a 0.59. O sea, cerró mucho más esa diferencia. Y ya después pues se fueron acercando hasta llegar al cero. ¿Sí? Aquí hay una particularidad que vamos a ver en estos otros ejercicios, es que la convergencia se está dando por un solo lado. ¿Cómo sería la gráfica de convergencia para el ejercicio anterior? Pues simplemente un nudo ya, pero igual, como tendiendo a cero. Exactamente. Tuvimos un desbalance inicial en el nudo anterior y ¡pum! Y baja a cero. En el primer ciclo, eso fue lo que hicimos un solo ciclo. Si hacemos más ciclos, pues ya llegué a cero. Para el caso anterior. Para este caso, pues veamos que ya ahora sí entramos en forma en lo que es el método de Cross y diciendo que es de una naturaleza iterativa. ¿De acuerdo? Y les decía que aquí llegamos por una sola rama, o sea, en el nudo llegué por arriba, en el nudo 3 llegué por abajo, pero no siempre tiene que ser así. Puede que empiece por arriba, después termine por abajo, después vuelva arriba, ¿sí? O puede que aquí esté en 2.55, baje a 1, vuelva a 2.50, baje a 0.50, ¿sí? Que sea como en zigzag, pero que en su forma general vaya ah, existiendo convergencia hasta llegar al cero. ¿Sí? Vamos a ver otras gráficas de convergencia más adelante en otros ejercicios. Pero pues es para que tengamos en cuenta qué es lo que está ocurriendo en cada ciclo. ¿Sí? Esta es nuestra brecha inicial, nuestro desfase en el nudo 2, lo bajé, lo fui reduciendo, que fue lo que vimos en nuestra gráfica. Entonces aquí está nuestra gráfica de convergencia, aquí pues está trazada con líneas rectas, allá está con líneas suavizadas, pero pues el tema o el concepto como tal es el mismo. Eh, Aquí de pronto para trazarlo con rectas, para que sea igual al que tenemos allá en la diapositiva. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Inge, una pregunta. Señor, La ubicación de los ejes entonces sería los valores de nodo 1 en X y el ciclo en Y, no. ¿no? En X yo tengo cada ciclo. Ciclo 0, que es cuando empezamos, ciclo 1, ciclo 2. Aquí yo hice 7 ciclos. ¿Sí? 7 ciclos. Y que aquí lo que estoy mirando es qué pasa en cada ciclo. En azul yo tengo qué es lo que pasa con el nudo 1. En naranja lo que pasa con el nudo 2. ¿Sí? Entonces veo que y en mi eje vertical es como el desbalance que existe para ver precisamente cómo se va cerrando hacia cero. ¿Sí? Entonces, en vertical tengo el desbalance, en horizontal tengo el ciclo. Y en colores estoy diferenciando lo que pasa en cada uno de los nudos. Nudo 2 y nudo 3.
Bueno, no escuché nada, no sé si así queda más claro. Sí, Inge, muchas gracias. ¿Sí? Ok. ¿Habían visto la gráfica de convergencia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí básicamente es interpretando lo que estamos haciendo en el método de Cross, interpretando de una forma gráfica, que a veces es más fácil de asimilarlo. ¿Cómo vamos cerrando esos desbalances? Posteriormente, tenemos que calcular los cortantes, ¿cierto? Y graficarlos. Hagamos el cálculo de estos cortantes. Estos son, digamos acá, momentos finales, ¿cierto? Calculemos los cortantes. ¿Cómo hago el cálculo de cortantes? Por cortes. Por corte no creo, más bien por equilibrio, Por equilibrio. ¿cierto? Suma de momentos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Antes de irme a esto, desconozco esos valores negros, es lo que vamos a validar, ¿cierto? Acá tengo 605, 904 con sus respectivos signos. Este es mi elemento 1. Si hago equilibrio de momentos acá en este nudo inicial, ¿qué voy a obtener? Pues momento de 605, le sumo este momento en menos 904, ¿cierto? Esta carga de 235 me va a producir un momento positivo o negativo con respecto a este nudo. Negativo, ¿no? Negativo. Negativo, porque esa carga me produce este giro horario. Negativo, ¿sí? Y esta fuerza de 755, este cortante que voy a hallar, pues me va a producir un momento positivo por la longitud del elemento, ¿no? Entonces lo que hago es despejo, hacerlo acá, va a ser la suma de este momento más este momento, ¿cierto? Menos la carga, ¿cierto? Que la carga la tengo acá de 235 por la longitud del elemento, que será 6 metros, ¿cierto que sí? Eh, por la longitud del elemento, que serán 6 metros, por el brazo, que será la mitad de esto, ¿no? RCF. Ese va a ser mi brazo, ¿cierto? Más un cortante 2,1, ¿cierto? Más este B 2,1 por la longitud del elemento que vuelve a ser este. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Cierto que sí? Será la expresión de cálculo. ¿Y lo que hago ahora qué es? Pues sencillamente como este cortante 2,1 es el que no conozco, pues paso todo esto al otro lado y divido entre la longitud. Entonces aquí voy a reestructurar mi expresión, donde voy a decir que todo esto lo voy a pasar al otro lado, o sea que lo voy a hacer negativo, ¿cierto? Más bien, y lo divido entre esa longitud. Y me persigno y miro a ver si me da 7,55. Ok, ahí está. Que es este 7,55 que me aparece acá. ¿Sí es claro? Sumatoria de momentos con respecto al nudo 1, ¿cierto? Acá, para obtener este cortante.
¿Sí les da 7.55? Puede que lo estén haciendo a mano, no sé. Sí, sí, me da, ingeniero. Sí, 7.55. 7.55. Bueno, y como seguimos haciendo equilibrio, en el extremo opuesto, yo también puedo hallarlo por equilibrio. Puedo hacer sumatoria de momentos en este extremo, ¿sí? De la misma forma, 605 menos 904. Ahora este momento de la carga, aquí en la mitad, me va a producir un momento positivo. Este cortante 1, 2 me va a producir un momento negativo, ¿cierto? Por su brazo, sus brazos respectivos, igual a cero porque el elemento debe estar también en equilibrio y despejo, y obtengo ese 655, supongo yo. Es una forma de hacerlo. O la otra es por sumatoria de fuerzas verticales, sé que está bajando 635 por la longitud, perdón, 235 por la longitud, está subiendo 755. ¿Cuánto me hace falta en fuerzas verticales para equilibrar esta carga? Entonces, de esa forma, que creo que es más fácil, voy a decir que es más esta fuerza, esta longitud, fijarlo, voy a fijar la F, menos esta fuerza que tengo acá, me da 655. ¿Sí es correcto? ¿Están validando esos resultados? Sí, ¿cierto? Pero aquí me están dando los mismos valores. Después me tienen que dar, haciendo el mismo procedimiento, haciendo el mismo procedimiento, mira, a ver si aquí haciendo una trampita me funciona. Con 814 y con 904, 810 y 835, vean, 810 y 835. Estoy viendo el mismo equilibrio, pero ahora para el elemento 2, ¿no? Obviamente con las longitudes asociadas y viendo los momentos asociados. Y voy a hacer la misma trampita ahora para el elemento 3. Bueno, realmente trampita no es que tengamos cuidado en la programación. Sabiendo qué estamos haciendo en cada uno. 490 y 685. 490 y 685. Allí están. Los voy a llevar para posicionarlos en mi línea de cortantes. Y con esos valores, pues ahora sí procedemos a graficar. ¿Algún aporte, chicos? En estas clases de 7 de la mañana, cuando me quedo hablando solo, no sé si todavía están durmiendo, no sé si están ahí activos, si están muy concentrados haciendo los cálculos. Concentrados en el Excel, profe. Listo. Yo confío ciegamente en Estamos eso. activos. Ciegamente confío en eso. Y si nos está dando lo mismo, ¿cierto que sí? Sí, sí, señor ingeniero.
aquí las gráficas de cortante y momento, pues ya conociendo estos valores, ¿cierto? Pues aquí las tengo. Las de cortante, empiezo con un cortante hacia arriba, 6.55, termino con otro cortante hacia arriba de 7.55, ¿sí? Eso es la respuesta que tengo, ¿sí? Ya conozco la gráfica, yo sé que cuando la carga es uniforme, mi cortante va a ser de variación lineal. Lo mismo para el elemento 2 y para el elemento 3 con sus valores asociados. Elemento 2 ingreso con 8.35, cierro con 8.10 también hacia arriba, ¿sí? Variación lineal. Elemento 3, 6.85, 4.90 ambos hacia arriba, variación lineal. Momento, miremos este momento de 6.05 en el elemento 1, ¿sí? Al inicio, 6.05, me produce tensiones arriba, ¿cierto? ¿O no? Sí, Me produce tensiones arriba, por eso que aquí yo lo estoy dibujando para arriba. Este elemento o esta flecha que está finalizando el elemento 1 me produce tensiones abajo, ¿cierto que sí? La flecha. sí, pero por el signo cambiaría. Exactamente, como el signo es negativo, entonces invierto el sentido y va a ser hacia arriba, donde me produzca las tensiones. Y pues con un valor de 9.04, y para unir ese 6.05 con ese 9.04, yo sé que cuando tengo variación, o más bien carga uniforme, la variación del momento es de segundo orden. ¿De acuerdo? Estos valores yo los puedo obtener. Acá, el valor del momento máximo. Ahí sí, el que nos dice Juan es con el método de cortes. Yo acá, en esta gráfica de cortantes, yo puedo estimar dónde mi cortante es cero, a qué longitud mi cortante es cero, ¿cierto? Después la reemplazo acá, esa longitud, por el método de cortes, y hallo mi momento positivo. La longitud, o más bien la distancia donde lo encuentro, y el valor de momento positivo. Todo eso ya lo puedo hallar a partir del método de los cortes tan publicitado en análisis 1, ¿cierto? Y vean que aquí todavía sigue siendo aplicable. Por más sofisticados que sean los métodos que estemos manejando, vean que eso es lo básico de la ingeniería estructural y sigue siendo aplicable. ¿De acuerdo? Elemento 2, ingreso con 9.04, que me produce tensiones arriba. Termino con 8.14, que me produce tensiones arriba también, ¿cierto? Tomando la misma consideración del caso anterior, del elemento anterior, donde la flecha me produce tensiones abajo, pero como el signo del momento es negativo, se invierte, voy a tener hacia arriba un momento de 8.14, los uno con una parábola de segundo orden y haciendo las mismas apreciaciones del momento positivo máximo. Y lo mismo ocurre para el elemento 3, ingresando con 8.14 y terminando con menos 3.28. Recuerden que nosotros dibujamos es con respecto a donde tengamos las tensiones, porque allí donde nosotros tengamos las tensiones, proyectándonos hacia nuestro curso de diseño de concreto, es donde vamos a requerir poner varillas de refuerzo. ¿Cierto? Aquí en los apoyos, generalmente las tensiones están en la parte de arriba, entonces, entonces vamos a tener sobre apoyos unas varillas en la parte superior, en los centros de los elementos, unas varillas en la parte inferior, soportando nuestras tensiones,
Y así digamos que sería el principio para poner aceros. No sé cuántos aceros vamos a poner, ¿no? Eso ya sí depende del material y demás. Cuántos aceros pondremos en el diseño que hagamos en concreto. Entonces, si les hago énfasis ahorita en algo es en que siempre sepamos graficar e interpretar qué es lo que ocurre con nuestras gráficas de momentos. Las de cortantes también son importantes, pero recuerden que si queremos diseñar estructuras de concreto, pues aquí eso va a ser flejes. Voy a decir que acá voy a tener hasta cierta distancia unos flejes separados, no sé, 5 centímetros, 10 centímetros. De ahí en adelante pueden ser cada 15 centímetros, ¿sí? Porque el cortante no es tan alto, suponiendo un diseño. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y así nos va a quedar conformada nuestra estructura en concreto, si fuera en concreto, si fuera diseño en concreto. Recordemos que aquí desde el análisis estructural podemos decir que puede ser en concreto, en acero o en cualquier otro material tecnológicamente validado para hacer un sistema estructural. ¿Sí? Si fuera en concreto, que es material convencional, así tendríamos, aquí tendremos que poner varillas longitudinales para flexión, para momento, transversales para cortante. Si tuviéramos un diseño metálico, pues chequearíamos cuáles son nuestros momentos máximos y miraremos qué perfil, de acuerdo con catálogos, qué perfilería nos funciona para soportar esa flexión y qué espesores de elementos me funcionarían para soportar estos cortantes, ¿sí? Si es madera, también qué sección me resiste estos momentos y estos cortantes, ¿sí? Y en fin, pues digamos que desde el análisis estructural estamos capacitados para dar una solución y pasar posteriormente a a un diseño estructural. ¿Preguntas? ¿Inquietudes de esto? ¿Fácil? ¿Igual de fácil que el semestre pasado? ¿O hay algo adicional que hayamos puesto este semestre? No, pues hasta el momento está igual que el semestre pasado, el método. Ok, ok. Sí, ingeniero, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí. Dios mío, Juan, ¿qué pasó? No sé. No, preocupado es por el parcial, a ver qué nos va a poner, ingeniero. Les voy a poner un ejercicio por el método de Cross. Uy, si nos pones pues uno con un volado, con un pórtico. Y todo Pues en sí, diagonal, bien chévere. pues sí, normal. O sea, que el concepto esté claro, seguro que están en capacidad de desarrollar algo un poco más exigente. Y ustedes saben que mis parciales no es que sean difíciles, creo yo, lo que pasa es que hay que pensarlos un poquito antes de lanzarse, como siempre les digo, antes de aventurarse a una solución, a decir, esto lo empiezo a desarrollar así, 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 no. Yo lo pienso un rato, miro cómo se plantea de una forma más práctica, ¿cierto? O sea, hago énfasis nuevamente en el análisis y ya después de hacer el análisis, seguro que todo fluye. Pero pues la experiencia me dice que en el afán del parcial, de solucionarlo rápido, que se acabe el tiempo, lo plantean de la primera forma que se les ocurre y puede que no sea la más conveniente. Les toque hacer mucha vuelta para eso. Entonces, pues, mi invitación, no solo en estructura, sino en todas las asignaturas y en general en la vida, es inviértale un poquito al análisis antes de desarrollar o antes de tomar cualquier decisión. Seguro, seguro que van a tener buenos resultados. ¿Sí? Aquí en este ejercicio dijimos E constante. Miremos los valores, tengámoslos presentes. Me los voy a robar. Voy a pegarlos aquí como valores. Y que quiero que miremos qué diferencias hay. Voy a... Se me atravesó ahí una pestaña, listo. Eh, este. Miro el resultado acá abajo.
el resultado final, pues ya conociendo qué es lo que está pasando con el método para poder compararlo. Puede ser. Y acá arriba lo que voy a hacer es, dijimos que supusimos unas secciones, supusimos un material. ¿Qué tal si yo supongo aquí que sea 0? O sea, le pongo un 0 más. Veremos, solo cambié el primer elemento y al cambiar el material del primer elemento, miren que las respuestas cambiaron. Me puedo concentrar en esta de momentos, que esta era mi respuesta inicial, con respecto a esta, que es la nueva respuesta, ¿cierto? Cambiaron. O sea, el programa es muy sensible a esos cambios. Si cambio este elemento 2, también le pongo a 0. Vean que también la respuesta es diferente con respecto a mi respuesta inicial. ¿Sí? Momentos, obviamente, cortantes y demás. Y si cambio nuevamente el material acá, vuelvo a la respuesta inicial. ¿Qué fue lo que hice? Recuperé diciendo que el material vuelve a ser constante. Puede que sea 0, puede que sea concreto, ¿sí? Pero vuelve a ser constante. Entonces, desde que el material sea constante para todos los elementos, vean que ahí volvimos a estabilizarlo, ¿sí? La respuesta nos va a dar igual. Incluso fue Sergio, creo, o Luis, me dijeron, no, pongámosle material 1. Sí, material 1. Vean que la respuesta es igual, ¿sí? No me puse a sufrir con qué era lo que pasaba con, si era el acero, hacer el cambio de unidad del concreto, si era el cambio de unidades o qué ocurría, ¿no? Pues yo sé que el material va a ser constante, entonces para agilizar mis cálculos ahí le puse un valor. Si yo quiero de pronto mantenerlo, pues allí lo tengo. ¿Sí? Esto es como el análisis de sensibilidad y ustedes ven que voy moviendo cosas ahí y van cambiando también, pues los números obviamente, pero aquí yo puedo ver un poco más evidente, digo yo, qué es lo que va ocurriendo con mi sección. Lo mismo, supuse aquí unas secciones, 40 por 60. Si pongo 30 por 40, ¿sí? Vean que nos cambia la respuesta. Que sea mucho, que sea poco, bueno, no lo discuto. Lo que sé es que cambia. 30 por 40, ¿sí? La sección es diferente. Elemento 1 y elemento 2 mantienen la misma sección, pero el elemento 3 nos va a cambiar. Si vuelvo a tener la misma sección, que no era la que tenía inicialmente, 30 por 40, miren que nuevamente estoy diciendo que tengo la misma sección para los tres elementos, vuelvo a obtener los resultados que estaba obteniendo en el caso inicial. Entonces, una opción es esa. Otra opción puede ser que automáticamente yo diga, no, pues aquí la inercia es 1 y vean que la respuesta es la misma. Entonces me dijeron, no, y el material es 1. Ok, vean, inercia 1, material 1, pues tengo unos factores de rigidez en función de eso, la respuesta es la misma. Ahí lo que me está diciendo el ejercicio es, desde que sean iguales, listo, vaya y venga, no importa, ¿sí? Pero, digamos, yo les propuse aquí unas secciones, unos valores, más como por tener el feeling con las estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, esa sensibilidad, pues, nos permite hacer esas consideraciones. Y pues esta gráfica realmente nos permite ver cómo va evolucionando eso. Si ustedes quieren jugar ahorita qué pasa con otros materiales, con otras secciones, pues ya tienen su hoja de cálculo, miran cómo evoluciona. Pensemos que
La inercia, si digo la inercia del elemento 2 es el doble de la inercia del elemento 1. ¿Sí? Vean cómo se modifica la respuesta. De 605 pasé a 625, de 9 pasé a 8, de 8 pasé a 7, bueno, ¿sí? No, pero es que la inercia del elemento 3 también es el doble del elemento 1. Ah, bueno, entonces miremos qué pasa. Ciertas variaciones. Y no, que entonces que el material es, el volado es en acero. Bueno, listo. Uy, el cambio es un poco más sensible. ¿Sí? Y acá también puedo mirar, miren que en el ciclo 3 ya casi tengo 0. En el ciclo 4 tengo 0, solo tengo que hacer 4 ciclos para esa configuración en particular. ¿Sí? Pero pues ahí eso es parte de su análisis para que lo tengan en cuenta. Si aquí ya tenían, pues aquí nos dimos a la tarea de solucionar eh, cortantes y momentos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, señor, hasta el momento no. ¿Se No, señor entiende? ingeniero. Y Dios mío, cuando me habla Juan, no sé, creo que ya le está prendiendo velitas a los santos Uy, ¿cómo hacia el así, parcial. ingeniero? No, yo entiendo harto de cosas. No, es como me dice que hasta el momento sí es como que está esperando la sorpresa, Sí, estoy ¿no? esperando a ver con qué sale, ingeniero, qué se Sí, inventa. pues sí. No, pues seguro que va a ser un ejercicio por el método de Cross. Analicen lo que la respuesta va a ser seguramente de esta forma, ¿sí? Lo que pasa es que pues estamos en vigas, vamos a ver deformaciones, vamos a ver pórticos, vamos a ver deformaciones en pórticos, que es el de fondo hacia donde queremos llegar, ¿sí? Pero si tenemos claro este procedimiento, créanme que esto lo tienen muy fácil. Ejercicio, este creo que lo hicimos el semestre pasado. Recuerden cómo se plantea de tarea, lo chequeamos la próxima clase, cómo se plantearía este ejercicio en cross. Una viga con 3 luces, pero ahora miren que estamos poniendo un empotramiento, bueno, apoyo empotrado a 2 apoyos intermedios y voy a tener un volado, ¿sí? Aparte, pues ya tengo unos sistemas de cargas un poco más exigentes, no por ello difícil, ¿cierto? Aplicando principio de superposición, cargas de 100 kilos, perdón, de 1000 kilos, 1500 kilos y 750 kilos, cargas puntuales, y unas cargas variables entre 400 y 800 kilogramos por metro en el primer elemento, ¿sí? Como por recordar, básicamente en este ejercicio, en el ejercicio pasado, bueno, en los ejercicios pasados me interesaba recordar el método, aquí en este ejercicio me interesa recordar cómo es que se manejan los volados. ¿De acuerdo? No sé si tienen presente cómo se hacían esos volados. No, porque la verdad, el volado sí no me acuerdo. Pues ese ejercicio toca era quitar el volado, ¿no? O sea, pasarlo. Esto, Sí, lo que así. tenemos que hacer es esto, ¿sí? Cuando tengo un volado, generalmente para facilitar mi sistema, lo que hago es que lo convierto en una carga puntual o en un sistema equivalente, como ya lo hicimos en análisis matricial, en un sistema equivalente de fuerza en el nudo 3 y momento en el nudo 3. En el nudo 3, sí. Así como está el sistema en la parte inferior. Una fuerza 750 que se transfiere como carga vertical y un momento que es fuerza por distancia 750 por 2 metros, 1500. Creo que este ejercicio lo hicimos en análisis matricial. Sí, señor.
Sí, sí. Entonces tenemos como compararlo ahora con otro método. Yo sé que ustedes están diciendo, no, el análisis matricial es lo mejor. Aquí solo es hacer 3 matrices, 2 matrices. Ah, bueno, y creo que este fue el último, no, fue un laboratorio que me enviaron. Entonces ya está, ya podemos compararlo con respecto a otro método. Y pues, obviamente, la respuesta nos tendrá que dar la misma. Con respecto al análisis matricial, el método de Cross, pues digamos que tiene una desventaja, y es que este método no nos permite obtener las deformaciones automáticamente, ¿sí? Entonces, por eso sigo muy a favor del análisis matricial, pero el método de Cross nos va a permitir entender, ya cuando vamos más adelante, pórticos con desplazamiento, cómo es el funcionamiento de una edificación, de un pórtico en altura, ¿cierto? Antes de pasar a la norma NSR. Cuando ya vamos a ver esas edificaciones en 3D. ¿De acuerdo? Da lo Entonces, mismo por, señor. por el que hicimos por el método matricial y el de Cross del semestre pasado sería lo mismo. Sí, a este creo que lo hicimos el semestre pasado también, ¿no? Bueno, chequémoslo porque por eso digo, aquí me voy un poquito más abajo, es para los chicos que de pronto estuvieron con otro profesor, no sé si vieron cómo se hace el manejo de volados, entonces es para que lo tengan presente y lo planteen. Sí, este ejercicio pues lo chequeamos la próxima clase, a ver si lo estamos planteando de la misma manera, interpretar qué es lo que pasa con los volados y bueno, pues seguir ya con clases creo que ya la siguiente clase empezamos a ver deformaciones. ¿De acuerdo, chicos? Voy a dejar la clase ahí por hoy. Nos vemos el próximo martes. ¿De acuerdo? Ahorita mismo les subo el video para que tengan presente pues la práctica que hicimos el día de hoy. Listo, ingeniero, muchas Sí, gracias. sí, Hasta luego. gracias. Bueno, chicos, Listo, ingeniero. Ingeniero, hasta luego. feliz día para todos. Revisen el Ingeniero, tema. Me interesa que, como es un repaso, que lo tengan presente. ingeniero, una pregunta. Señor, Lo que pasa es que nosotros desde hace días teníamos los planos para lo del proyecto y se nos habíamos olvidado mostrárselos. A ver si nos regalaba ahorita un momentico para eso. listo, miremoslos de una vez. Vale, ya le compartimos la pantalla. Ok.